Los tipos principales de modelos de concentración de contaminantes. Son protocolos matemáticos que proporcionan estimaciones de concentración de contaminantes en el aire en función de una serie de parámetros meteorológicos, químicos, topográficos y de cantidad y velocidad de emisión. Los parámetros de entrada que se pueden utilizar para nuestra materia, en este caso modelación ambiental, son cantidad de contaminante emitida por unidad de tiempo, esto es en gramos por segundo por lo general. Posición y altura de emisión se refiere a las coordenadas X, Y, Z. Velocidad y dirección de los vientos dominantes, esto es muy importante porque nos va a definir el eje X. Estabilidad atmosférica, la cual hablaremos posteriormente. La altura de mezclado referente al eje Z. El comportamiento químico del contaminante, ya que si por ejemplo hay alguna reacción, vamos a tener que poner algún término acumulativo. Posibles reacciones y vida media. Ya definido esto, tenemos que ver cuáles son los tipos principales de modelos. Existen los modelos de celda fija, que son vertidos homogéneos, es decir, dentro de este cubo imaginario toda la mezcla va a ser homogénea. Están los modelos gaussianos de dispersión, que son vertidos puntuales, los cuales se van a enfocar en la dirección de la emisión como tal. Y por último, los modelos combinados. Estos son una mezcla entre los de dispersión y los de celda. Los modelos de celda fija estacionario se utilizan para obtener estimaciones de concentración de contaminantes para emisiones difusas, diseminadas a lo largo de una determinada superficie, como es el caso de una ciudad. En este caso vamos a delimitar nuestra ciudad, nuestra altura máxima de mezclado, voy a adelantar un poquito, es la altura a la cual se lleva a cabo el fenómeno en el cual tenemos el famoso efecto de gas invernadero. Entonces continuamos. Vamos a definir algunas variables. Tenemos que considerar las entradas de aire, puede ser contaminado o limpio. A estas las vamos a definir con la letra B minúscula. ¿Por qué digo que puede ser contaminado o limpio? Porque, por ejemplo, el aire que viene de la zona industrial de Toluca viene con cierto tipo de contaminantes. La concentración de contaminantes en el aire urbano es la concentración que yo ya tengo dentro de mi cubo que estoy estimando, es decir, dentro de los límites que puse en mi ciudad. Dentro de este cubo van a haber emisiones difusas, por ejemplo, de los automóviles o pequeñas empresas que existen en la ciudad. Estas emisiones difusas las voy a poner con la letra Q mayúscula. Para continuar delimitando mi cubo de la ciudad, vamos a limitarlo con dimensiones L mayúscula, W y H. Respectivamente es L para el eje X, W para el eje y H para el eje Z. El eje X se define en función de hacia dónde va a soplar el viento. Este es el que nos va a definir el eje X. Ya que empezamos a ver esto, vamos a ver algunas cuestiones importantes, como son las hipótesis esenciales del modelo de celda fija. Entonces, hipótesis 1. La ciudad es un rectángulo con dimensiones W y L para el área, con uno de sus lados paralelo a la dirección del viento. Normalmente L se refiere a las dimensiones de la ciudad en la dirección del viento, es decir, el eje X. La turbulencia atmosférica produce el mezclado completo y total de los contaminantes hasta la altura del mezclado H. Recuerden que ese es el límite del efecto invernadero en una ciudad. Y no hay mezclado por encima de esa altura.
El resultado es que se puede asumir que existe una concentración homogénea C que es igual en todo el volumen de aire sobre la ciudad. Siguiente hipótesis. El viento sopla en la dirección X con una velocidad U. Esta velocidad es constante e independiente del tiempo, lugar o elevación por encima del suelo. Siempre existen diferentes tipos de velocidades y orientaciones. Cuando hagamos un modelo tenemos que ver cuál es el predominante o un promedio. La concentración de contaminantes que entra en la ciudad, es decir, en el punto cero, desde el exterior con el viento es constante e igual a B. Esta será la concentración de fondo. El índice de emisiones de contaminantes por unidad de área, que vamos a definir como una Q minúscula, cuyas unidades, por ejemplo, pueden ser gramos sobre segundo metros. Este índice es constante y no varía con el viento, depende de cada ciudad. La diferencia de la Q minúscula con la Q mayúscula es que Q minúscula es también considerada con respecto al área. Más adelante veremos las unidades para las ecuaciones que se van a trabajar. Ningún contaminante entra o sale por los lados perpendiculares a la dirección del viento, ni por el lado superior. Vamos a recordar algunos detalles de termodinámica, como son estabilidad y turbulencia atmosférica. Para esto tenemos que considerar algo muy importante para este tipo de modelos, que son los gradientes de temperatura. ¿Cómo es que van a afectar? En un esquema simple, el aire caliente es menos denso y tiende a ascender. Un ascenso de aire caliente produce una expansión del gas, porque la presión disminuye con la altura, de tal forma que, si vemos la ecuación, la diferencial de la presión es directamente proporcional a la diferencial de la altura. La expansión del gas se hace a costa de su energía interna, es decir, que el aire se enfría. Tenemos que considerar que el calor específico molar es a presión constante porque es un sistema abierto, aunque yo lo estoy delimitando. Es un sistema abierto, por eso se usa presión constante. Otro fundamento importante es el gradiente adiabático, ya que este me permite identificar si tengo un sistema estable o inestable. Más adelante voy a aclarar esto. El gradiente adiabático se refiere al ascenso de una masa de aire seco, es muy importante, tiene que ser el aire seco la referencia, en ausencia de transferencia de calor, por eso es que es adiabático, con el aire circundante. Esto se refiere a una expansión adiabática. Termodinámicamente hablando, entonces, si vemos en el sistema, mi diferencial de entalpía, lo que se refiere a la cantidad de calor con los alrededores, va a valer 0. Es por eso que se llega a la deducción de la ecuación anterior que habíamos visto. De tal forma que la gradiente de temperatura adiabática del aire seco es una relación de la diferencia de temperatura con respecto a la altura, el cual va a afectar a la constante y la masa molecular promedio del aire, la cual se considera como de 29 gramos mol. Con esto es posible definir el confinamiento de contaminantes por inversión térmica. Esto es, la existencia de una zona de inversión equivale a la existencia de una barrera que impide la dispersión de los contaminantes por encima de una determinada altura. De nuevo, es el efecto invernadero. Mientras haya inversión, esta barrera constituye la altura de mezclado efectiva en cada periodo del día.
Entonces, para cada ciudad tenemos que ver hasta dónde llega esa altura de efecto invernadero. Una vez que tenemos estos dos comportamientos, es cuando podemos empezar a ver lo que es las inversiones térmicas. Para poder entender lo que son las inversiones térmicas, necesitamos comprender el comportamiento de los gradientes adiabático y de temperatura real. Una vez con esto podemos definir los tipos, los cuales son inversión por irradiación. Durante la noche el aire cercano al suelo es más frío. La inversión de subsidencia, zona de altas presiones, lo cual es el descenso de aire con dispersión lateral en la parte central de los anticiclones. La inversión marina, cuando llega a la costa aire frío en contacto con el agua. Y por último, la inversión topográfica. El aire frío rellena los valles. Ya con esto podemos ver el comportamiento en las diferentes etapas del día. En la noche, en la mañana y en la tarde. Si vemos, existe el límite de estabilidad, de lo cual, una vez cruzado el límite de estabilidad, todos los comportamientos son los mismos. Conforme la altura aumenta, la temperatura disminuye. Es la parte por debajo del límite de estabilidad, entre 200 y 500 metros, donde tengo una mayor turbulencia. Ya con esto mencionado, existe algo que se llama estabilidad atmosféricas. La existencia o no de corrientes verticales, atmósfera estable o inestable, se deduce de la comparación entre el gradiente adiabático, la variación de temperatura de una masa ascendente de aire, y el gradiente real de temperatura, el aire circundante. Con esto tenemos dos tipos de atmósfera, la atmósfera estable y la atmósfera inestable. Esto es muy importante para los modelos que vamos a estar trabajando. En la atmósfera estable, el aire ascendente está a menos temperatura que el circundante, vuelve a bajar. Y en la atmósfera inestable, el aire ascendente está a más temperatura que el circundante, es decir, sigue subiendo. Ya con estos parámetros definidos, podemos empezar a ver lo que son los modelos de dispersión, algo muy utilizado, los cuales también son llamados los modelos gaussianos. Son los que utilizan para estimar la concentración de contaminante producida por una fuente puntual, por ejemplo, la chimenea de una fábrica o el escape de un depósito. Pero, ¿cuál es el objetivo de poder hacer este tipo de modelos? Muy bien, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la concentración a cierta distancia de la fuente? Para poder determinar entonces, si yo pongo una chimenea a esta distancia, ¿qué tanto contaminante va a llegar a mi ciudad? Tenemos que ver entonces la evolución de un escape puntual y continuado por una chimenea. De tal forma que la combinación de la fuerza de emisión, la velocidad del viento y la turbulencia atmosférica da lugar a la formación de una estructura característica que se denomina penacho o plume en inglés. Es decir, toda esta zona es el penacho. Es el cual va a transportar los contaminantes. Del penacho tenemos que ver lo que es el momento inicial, es decir, dónde está la flotación, la emisión caliente, la dirección del viento, el cual va a ser un arrastre del penacho, y un humo termalizado, misma temperatura que el aire. Una vez que se ha alejado de la fuente inicial, es lógico que la temperatura en un momento dado a cierta distancia va a ser la misma que la de los alrededores.
Debemos enfatizar que el modelo gaussiano de propagación en atmósfera estable se usa para ver la concentración de los contaminantes y ver cómo es que se propagan con el viento y se dispersan por turbulencias en las otras dos direcciones, tanto en Z como en Y, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. De tal forma que si yo tengo un viento dominante constante, voy a presentar que la concentración decrece conforme la distancia aumenta. ¿Por qué se llaman modelos gaussianos? Porque al momento de hacer los gráficos representativos, dependiendo si yo quiero un modelo en una dirección, 2 direcciones o 3 direcciones, lo que me va a describir son formas gaussianas. Este es el modelo gaussiano en el eje Z y este es el modelo gaussiano para el modelo en Y. Una vez con esto, basándonos en la ley de Fick, en la cual en esta clase no vamos a abarcar ese tema, despejando la ley de Fick y haciendo una serie de cuestiones como son los límites y lo que vimos en un principio, llegamos a la siguiente ecuación. Tenemos que considerar entonces, de nuevo, que C minúscula es la concentración homogénea de contaminantes en el aire urbano. Q mayúscula es la masa total o índice de emisión, el cual se refiere a las emisiones difusas y cuyas unidades están en gramos por segundo. U minúscula se refiere a la velocidad del viento en el eje X. Es la velocidad que define de hecho ese eje. Sus unidades son metros sobre segundo. H mayúscula se refiere a la altura de mezclado, la cual está en metros. Y minúscula es la dirección perpendicular en Y de expansión con respecto a la dirección en la cual sopla el viento. Y por último, la expresión de epsilon y son unos criterios de Turner que se explicarán más adelante. La ecuación del modelo gaussiano en 2 dimensiones es para vertidos puntuales continuados. La diferencia aquí es que vamos también a considerar el parámetro de H minúscula, el cual se refiere a las coordenadas del centro de la nube. Cabe detallar que las unidades de Y minúscula, Z minúscula y H minúscula se refieren a unidades en metros. Por último, tenemos el modelo gaussiano completo de dispersión en 3 dimensiones. Este es el más importante. Es el más importante porque nos va a describir el comportamiento más real de cómo es que la nube emitida desde la chimenea va a llegar hasta la ciudad. En este caso necesita más variables, ya que se tiene que definir el centro de la nube, cómo es esa transición que va llevando a lo largo del eje X. Vamos a ir determinando su comportamiento en determinadas distancias, se tiene que ir diciendo el modelo. También se tiene que definir la H, que ya dijimos que es el límite por el cual va a estar circulando la nube. Y lo más importante, tenemos que dar el punto de impacto ambiental, es decir, las coordenadas donde esperamos que llegue. Si tenemos una zona escolar, tenemos que indicar esa zona escolar para determinar
la cantidad o la concentración del contaminante que va a llegar. En esta nueva ecuación nos pide que determinemos la masa total del escape. Esta masa se define en gramos. Vamos a platicar ahora sí de unos parámetros que aparecen en la ecuación, que son sigma x, sigma y y sigma z. Estos son referentes a definir si nosotros tenemos una atmósfera estable o inestable. De acuerdo a esto vamos a usar el criterio de Turner, el cual nos define 6 diferentes atmósferas: A, B, C, D, E y F. A, B y C son referentes a atmósferas inestables. D es el límite referente a si tengo una atmósfera inestable o una atmósfera estable. E y F se refieren a atmósferas estables. Si yo no estoy seguro de si tengo una atmósfera inestable o una estable, entonces puedo usar como referente D, el cual es el límite entre estos dos tipos de atmósferas. Para que yo pueda determinar si tengo una atmósfera entre A, B, C, D, E y F, tengo que considerar lo siguiente. Este es el criterio de Turner. El viento de superficie a 10 metros. Tengo que fijarme y buscar el valor. Tengo estos parámetros para buscarlo. Tengo que considerar si la modelación la voy a hacer de día y si la radiación solar en esa zona, en esa ciudad, es fuerte, moderada o débil. O bien, tengo que ver si es un día noche o bien nublado. Porque de noche muchas industrias prefieren trabajar y sacar sus emisiones en la noche. Es por esto. Referente a nublado, tengo que hacer una relación de la cantidad de nubes. Si nos fijamos, relativamente es fácil poder ver que básicamente en la noche o en días nublados voy a tener atmósferas estables o bien en el límite de la estabilidad. Y durante el día, por lo general, vamos a tener atmósferas más inestables, con excepción de algunos casos que están en el límite. Una vez que definimos si nuestra atmósfera es A, B, C, D, E o F, podemos leer los valores de sigma, las cuales son ecuaciones que son referente a la posición con respecto a X. De tal forma que entonces las sigmas, que son números mayores, se refieren a una estabilidad más irregular. ¿Cómo podemos determinar esto? ¿Cuáles son las sigmas mayores? A y B, ¿cómo lo sé? Por este coeficiente. Es el mayor coeficiente. A y B tiende a mayor inestabilidad. ¿Cómo se ve esto gráficamente o simuladamente? Una atmósfera estable, el penacho es muy homogéneo, muy parejo, y en atmósferas inestables tiene mayor turbulencia, por lo que entonces puede presentar diferentes formas y figuras. Y en resumen, como aplicación de los modelos gaussianos,
los cuales son útiles para distancias de hasta 20 kilómetros, no más. Esto con respecto al eje X, es que en 3 dimensiones se puede usar para vertidos puntuales e instantáneos, como son escapes y emisiones discontinuas, entre otras. En 2 dimensiones son una buena opción para vertidos puntuales y continuados en el tiempo, como son chimeneas en industrias y escapes continuados. En una dimensión se pueden utilizar si son vertidos puntuales y continuados en el tiempo con mezclado total en una dirección. Esto los empleo cuando son chimeneas en industrias con baja altura de mezclado. Los modelos de receptor se refieren a cuando yo combino 2 simulaciones gaussianas, cuando yo tengo 2 chimeneas o más, y lo que es el penacho de una va a converger con el penacho de la otra. El punto donde se unen, si yo hiciera el sistema de ecuaciones, es el punto receptor. Voy a tener un área a partir del punto receptor donde voy a tener una combinación de ambas chimeneas. Esos son los modelos receptores, cuando yo hago un sistema de ecuaciones con ambos sistemas. Otro modelo que se usa para modelación ambiental en aire es el de Holland, el cual únicamente es aplicado para la ascensión vertical de la columna de humo, para saber cuál es una altura adecuada en la chimenea. En este caso, nuestros parámetros de entrada son la velocidad de salida del gas, el diámetro de la chimenea, la velocidad del viento, la presión en milibares, la temperatura de la chimenea en Kelvin y la temperatura atmosférica en Kelvin. Tenemos 2 constantes que son las constantes de Holland. Esto es para determinar la altura, la diferencia de altura de la emisión del gas. Una vez que se tiene la diferencial de altura, es decir, diferencial de altura, puedo determinar la altura de la chimenea. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que determinar los efectos aerodinámicos de edificios y colinas. Cuando la fuente se encuentra sobre un edificio, es decir, cuando la chimenea se encuentra arriba de un edificio, esta debe tener una altura suficiente con respecto al tejado del edificio para evitar la dispersión del humo hacia el suelo. Por eso es que necesito calcular esta altura si va a estar en un edificio para ver que la diferencial de altura tenga un buen valor, con lo cual el penacho, la nube, no decrezca muy pronto. El criterio recomendado indica que, como mínimo, la altura de la chimenea ha de ser al menos 1,5 veces la del edificio. Es decir, supongamos, si esto mide 1 metro, la chimenea como mínimo tiene que tener 1,5 metros.